Hare Krishna, bienvenidos a noticias de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. En la edición de hoy vamos a seguir revisando una serie de iniciativas y proyectos que se están haciendo en todo el continente con el lema Familias de Latinoamérica unidas para difundir conciencia de Krishna. Vamos a comenzar con Brasil, porque en ese país, en Río de Janeiro, se realizó por 30ª vez el Festival Ratha Yatra, que se ha realizado de manera ininterrumpida por 3 décadas. Barista Das de Brasil nos trae información al respecto. 30 años ininterrumpidos de Ratha Yatra en Rio de Janeiro, Brasil. La 30ª edición ininterrumpida de Ratha Yatra en Rio de Janeiro tuvo lugar el pasado fin de semana. Es uno de los eventos en ISKCON más importantes de Brasil. Este evento siempre se ha realizado en el mejor escenario de Río, el Paseo Marítimo de Leblon, pasando por Ipanema y yendo a Arpoador, siempre en domingo de primavera. Durante la procesión, Jagannatha, Baladevi y Subhadra bendicen a miles de personas en este día. Siempre ha sido uno de los eventos Vaishnavas más populares del país y ya ha atraído la presencia de importantes personalidades y gurus de ISKCON internacional, incluido Jayapataka Swami, quien ya ha aparecido en varios de ellos. Este año el formato del festival fue diferente. El evento tuvo lugar en el Templo Hare Krishna en el barrio Itanhangá. El mismo automóvil que se utiliza cada año se ensambla en el patio del templo y se honra con sonidos de bhajan, pujas y abierto a los visitantes, que se realiza en pequeños grupos organizados con cita previa. Muchas gracias a los devotos y devotas de Brasil por su constancia y su entusiasmo. Ahora vamos a seguir con una nota muy importante. Con el objetivo de resguardar la seguridad y el bienestar de los menores de ISKCON, se creó la Oficina de Protección al Menor, que ya está funcionando en varios países de Latinoamérica. La Oficina de Protección al Menor de ISKCON Latinoamérica reúne profesionales en el campo de la salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y comunicadores sociales para servir a las familias Vaishnavas. Tiene como importante propósito el servicio de educación y prevención, así como también la ayuda inmediata a quienes fueron víctimas de abuso, dando a los mismos y a sus familias guía, cuidado, protección, asistencia psicológica, además asesoramiento jurídico. La Oficina de Protección al Menor está estableciendo gradualmente oficinas en toda Latinoamérica y cuentan con representantes en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Además, tienen una oficina central desde la cual se atienden casos de toda Latinoamérica. Srila Prabhupada nos aconseja sobre la protección de los niños Vaishnavas. Estos niños son dados por Krishna. Son Vaishnavas y debemos ser muy cuidadosos en su protección. Estos no son niños comunes, son niños Vaikunta, y somos muy afortunados de poder darles la oportunidad de avanzar más en la conciencia de Krishna. Esa es una gran responsabilidad. No la descuides ni te confundas. Tu deber es muy claro. Srila Prabhupada, carta a Arundhati Devi Dasi, julio de 1972. Por favor,
Ayúdanos a proteger a nuestros niños y nuestras familias, difundiendo el material que encuentras en nuestro portal de Facebook. Y ahora vamos a seguir con una nota de Chile, porque en ese país comenzó a funcionar este año el colectivo Subhadra. Este es un colectivo para fortalecer los lazos de amistad y confianza entre las devotas de la comunidad. Colectivo Subhadra es una iniciativa que se formó a principios de este año en ISKCON Chile y que tiene como misión entregar un servicio integral y bien organizado para el cuidado de las devotas de este país, contribuyendo a una congregación de Vaishnavis fuerte, unida y sana. Está conformado por devotas de diversas edades y ocupaciones, y a la fecha se han organizado actividades como ciclos de yoga, clases, Mangalarati todos los jueves, miniserie de Sankirtan, entre muchos otros proyectos que se requieren concretar. Inspirada por las devotas del sur de Chile que organizaron el primer retiro de Vaishnavis en el 2018, Chitra Devidasi de Santiago congrega este colectivo para actuar de forma organizada con la idea de poder generar un espacio en el que todas se sientan bienvenidas, acogidas y juntas puedan servir en la misión de Srila Prabhupada y así fortalecer relaciones y redes de apoyo. Actualmente se encuentran organizando diversas actividades de forma online, así que desde donde estés puedes seguirlas en Facebook e Instagram buscándolas como Colectivo Subhadra. Ahora Chaitanya Devadas nos va a contar sobre Vanipedia. Esta es una enciclopedia dinámica donde se pueden revisar diferentes libros de Srila Prabhupada y analizar diferentes temáticas del Bhakti Yoga. Ahora esta enciclopedia va a contar con su versión en español. Vanipedia, la enciclopedia digital más completa de las enseñanzas de Srila Prabhupada, se propone completar la traducción de todas sus conferencias, conversaciones y cartas para el año 2027 en por lo menos 16 idiomas. ¿Logrará el español ser uno de ellos? Desde su primera versión en 2008, Vanipedia está construyendo un repositorio sin paralelo de las enseñanzas digitales de Srila Prabhupada para ofrecer una plataforma verdaderamente dinámica que facilite la distribución profusa y entendimiento apropiado de los conocimientos y realizaciones que se encuentran en las palabras de nuestro fundador Acharya. Gracias a la colaboración de más de 1.400 devotos en todo el mundo durante estos años, Vanipedia está actualmente disponible en 100 idiomas en diferentes etapas de desarrollo. Sin embargo, a pesar de la exhaustiva labor de traducción, investigación, edición y organización de los contenidos, aún queda un largo camino por recorrer. Si aún no conoces este sitio, te invitamos a que lo explores. Podrás encontrar muchas cartas, clases, extractos, conversaciones escritas y videos con subtítulos en español, entre otros. Srila Prabhupada se esforzó hasta el último momento de su vida para compartir con el mundo la conciencia de Krishna. Como agradecimiento a él y para cumplir su deseo de tener sus enseñanzas traducidas en todos los idiomas, te invitamos a sumarte a este noble esfuerzo. Puedes hacerlo accediendo a la pestaña de voluntariado en la página www.vanipedia.org. Por último, les queremos contar sobre una excelente noticia para todos los devotos latinos, y es que Mahavishnu Swami, el maestro espiritual y discípulo de Srila Prabhupada, está en tour por Latinoamérica, actualmente en México, y en la siguiente nota les contamos sobre sus próximos destinos. Mahavishnu Swami en Latinoamérica. Su Santidad Mahavishnu Swami se encuentra actualmente en su gira por Latinoamérica junto a los integrantes del grupo Harinam Ruchi. Desde finales de octubre ha permanecido en la capital de México, llenando las calles de kirtan y alegría, y posteriormente, dependiendo de la evolución de la pandemia, viajará a otros países del continente. Mahavishnu Swami es un maestro espiritual oriundo de Inglaterra y desde muy joven inició una búsqueda espiritual estudiando diversas filosofías. En 1970 conoció a los devotos y al año siguiente fue iniciado por Srila Prabhupada, dedicándose de tiempo completo a enseñar la ciencia del Bhakti Yoga por el mundo. Antes de México, había estado en África, haciendo Harinam en Uganda y Tanzania, y a mediados de enero, si las condiciones sanitarias lo permiten, visitará Chile por casi un mes, y se realizarán diversas actividades en la capital, Santiago, así como una gira por el sur de este país. Las fechas exactas de sus próximas visitas serán confirmadas dentro de las siguientes semanas.
Esperamos que se hayan inspirado con estas notas y les recordamos que este mes estamos de maratón de Srila Prabhupada y en los próximos informes les vamos a estar contando cómo va la distribución de libros en todo el continente. Les recordamos también que si quieren contarnos sobre alguna noticia de su ciudad o su país, nos pueden contactar a nuestro correo de contacto. Que tengan un excelente día. Hare Krishna. Hare Krishna, acepte mis reverencias. Gloria a Srila Prabhupada. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas los Zoom videntes y los fake videntes. Zoom vidente es diferente que Zoom vidente. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a hablar el tema que estamos presentando por intermedio de ISKCON Buenos Aires. Le damos también agradecimiento a las autoridades de ISKCON Buenos Aires, de las redes de ISKCON Buenos Aires, por permitirnos este espacio para que tanto los que estamos en vivo como los que van a verlo después, pues, se pueda hablar de este tema tan importante que es la revolución de la prédica, la distribución de libros, bajo esta campaña que llamamos en esta maratón el Gita para Todos. Bueno, antes de empezar, voy a hablar primero acerca de un tema del Bhagavad Gita, capítulo 1, y después vamos a hablar un poquito del tema de la maratón. Y antes de esto quiero pedirle por favor a toda la comunidad de Latinoamérica, especialmente la comunidad argentina, que oremos por Charudesh Prabhu, mi hermano espiritual. Está muy, muy mal de salud. De hecho, se retrasó un poquito esta conferencia porque me puse a hablar con él en este rato. Para los que no lo conocen, es un devoto que ha hecho servicio por muchas décadas ya en la misión en Argentina, especialmente en el Templo de Buenos Aires. Y lo conocemos todos por su corazón grande y su buena capacidad de cocinar. Entonces, bueno, vamos a dedicar también este evento para él y comenzamos entonces con las diapositivas. Por favor, Mariana, si me ayudan, me apoyan con eso. Bienvenidos. Ok, adelante. Esta es nuestra campaña, estudia, practica y comparte. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la parte del estudio, acercarnos a la Bhagavad Gita. Texto 36 es el tema de hoy. Arjuna, su manera refinada de hablar y los 6 enemigos. Entonces voy a leer el texto. Papane vasraya dashman hitvaitana tatayina tasmat narha vayum hantum dartarastan sabandavam swajanan hita katankatva sukina syamamadava. El pecado nos vencerá si matamos a tales agresores. Por lo tanto, no es apropiado que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros enemigos. ¿Qué ganaríamos, oh Krishna, el esposo de la diosa de la fortuna? ¿Y cómo podríamos ser felices matando a nuestros propios parientes? Significado por Prabhupada, lo voy a leer del Bhagavad Gita, que lo tengo por acá. De acuerdo con los mandatos védicos, hay 6 clases de agresores: el que administra veneno, el que prende del fuego a la casa de otro, el que ataca con armas mortales, el que roba las riquezas, el que ocupa la tierra de otro, el que rapta la esposa de otro. A esa clase de agresores se les debe matar de inmediato y no se incurre en ningún pecado al hacerlo. Matar a esos agresores es lo propio en el caso de cualquier hombre ordinario, pero Arjuna no era una persona común y corriente, él era santo por naturaleza y en consecuencia quería tratar, quería tratar con ellos de una manera santa. Esa clase de santidad, sin embargo, no es para un kshatriya. Aunque un hombre responsable de la administración de un estado tiene la obligación de ser santo, no debe ser cobarde. Por ejemplo, el señor Rama era tan santo que incluso hoy en día la gente está ansiosa de vivir en el reino del señor Rama, Rama Rajya. Pero el señor Rama nunca dio muestras de cobardía. Ravana se convirtió en un agresor del señor Rama al raptarle a su esposa,
Cita, pero el señor Rama le dio a Ravana suficientes lecciones sin paralelo en la historia del mundo. En el caso de Arjuna, no obstante, uno debe tener en cuenta el tipo especial de agresores con los que se enfrentaba, es decir, su propio abuelo, su propio maestro, amigos, hijos, nietos, etc. Debido a ello, Arjuna creyó que no debía dar los rigurosos pasos que se requieren en contra de los agresores corrientes. Además, a las personas santas se les debe perdonar. Esos mandamientos para personas santas son más importantes que cualquier emergencia política. Arjuna consideró que en vez de matar a sus propios parientes por razones políticas, era mejor perdonarlos con base a lo que dictaba la religión y el comportamiento santo. Por consiguiente, él no consideraba que semejantes matanzas sería provechosa, simplemente en aras de la felicidad física y temporal. Al fin y al cabo, los reinos y los placeres que de ellos se derivan no son permanentes, así que ¿por qué habría de arriesgar su vida y su salvación eterna al matar a sus propios parientes? Que Arjuna se dirigiera a Krishna llamándolo Madhava, o el esposo de la diosa de la fortuna, es también significativo en relación con esto. Él quería señalarle a Krishna que como era esposo de la diosa de la fortuna, no debía inducirlo a hacer algo que en fin de cuentas sería causa de infortunio. Sin embargo, Krishna jamás le trae mala suerte a nadie, y mucho menos a sus devotos. Srila Prabhupada ki jai. Om Gyana Timirandasya Gyanangana Sarapaya Chakshurumilitandena Tasmai Sivurave Namaha. Mukhaṁ karoti vacharam pangunangayate girim yatkripatanaham vande Sivuri Dirataranam. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuve vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces estamos hablando esta semana sobre las glorias del capítulo 1 y también a la entrada de la semana que viene vamos a seguir hablando de esto. Ayer su santidad Bhambantari Maharaj nos dio una clase magistral sobre el Bhagavad Gita en general, el contexto histórico, el contexto literario y también unas ideas generales así del capítulo 1 que se llama, bueno, como Prabhupada lo llamó, dice, es Sanchayate Darshana, que significa observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. También hay otra manera de llamar este capítulo, como decía Maharaj, que es Arjuna Vijada Yoga, que es la confusión que tenía Arjuna en relación a su observación. Entonces es natural que los oponentes observen los ejércitos enemigos, evalúen las fuerzas enemigas, y en el capítulo 1 tenemos la evaluación que hace primero Duryodhana, que está impregnada de su conciencia materialista. Él utiliza la diplomacia en todo sentido, y él, por un lado, fíjense qué paradójico es que él usa la moral, critica la moral, de los valores morales y éticos de tanto Dronacharya, su maestro que le enseñó artes militares a todo su ejército, bueno, no todo su ejército, pero a él y a muchos de ellos, y también a Bhishmadeva, su abuelo, porque tanto el uno como el otro también eran, Dronacharya era el maestro de armas de Arjuna, y también era el maestro del comandante en jefe enemigo, que era Dhristadyumna, que era hijo de su enemigo Drupada, y que él sabía que había nacido para matarlo. Aún así él fue muy liberal y le enseñó la ciencia militar. Se llama Yuddha Dharma, el deber de pelear, ¿no? Los deberes religiosos de la guerra. Y por otro lado tenemos a Bhishmadeva, ¿no? Que como sabemos él es bien queriente de los Kurus y de los Pándavas, de ambos bandos, pero especialmente de los Pándavas. Y entonces él,
Durian dice, mira cómo están organizados los ejércitos por tu inteligente discípulo, dice Tadium. Ya, lo está criticando inmediatamente, ¿no? Y después dice, bueno, pero ustedes en realidad son grandes guerreros y deben apoyar al abuelo Bhishma, queriendo decir, él es un viejo, y a los viejos hay que protegerlos. Entonces, por un lado lo está criticando a Dronacharya y su ejército, y por otro lado los está ensalzando. Y con Bhishma Deva también las cosas, él decía que era el comandante principal, pero al mismo tiempo lo estaba tratando de esa manera. Entonces claro, él criticaba el valor moral que tanto Drona como Bhishma tenían hacia ellos, hacia los Pándavas, pero al mismo tiempo utilizaba esa moral en su favor. ¿Por qué? Porque él les dio facilidades materiales tanto al uno como al otro, tanto a Drona como a Bhishma, de tal modo que ellos karmáticamente estaban vinculados, o sea, le tenían que devolver el favor. Por eso el tercer canto nos dice que Kapiladeva nos enseña que debemos estar libres de relaciones contaminantes. ¿Qué es lo que significa esto? Que tenemos que tener mucho cuidado cuando las personas que nos rodean hacen las cosas para después cobrárnoslas, ¿no? Y eso también pues, se ve mucho en las familias, por ejemplo, el chantaje emocional, eso es algo muy recurrente. Entonces, realmente las relaciones que no están basadas en el servicio a Krishna son extremadamente complicadas y llenas de esos matices de favor y deuda, ¿no? Entonces, en este punto, como enseñanza para la humanidad general condicionada, tanto Bhishma como Drona tuvieron que consentir, ¿no? a los favores de Duryodhana y pelear de ese bando. De hecho, antes de la guerra, tanto Yudhishthir como Arjuna dieron muestras de respeto a los superiores. En el caso de Yudhishthir, él se despojó de sus armaduras, de sus armas, se fue caminando prácticamente inválido, o sea, a merced de que el bando opuesto lo matara. Fue caminando y cuando llegó delante de Drona y Bhishma se tiró a sus pies, les ofreció reverencia y les pidió por favor bendiciones. Y dijo, bueno, ¿qué bendiciones deseas? Quiero la bendición de poder matarlos, vencerlos y matarlos y ganar la guerra. Entonces los dos dijeron, por haber venido a pedir bendiciones, vas a ganarnos. Si no hubieras venido, no iban a ganar la guerra. Y en el caso de Arjuna, él lanzó unas flechas a los pies de Drona y de Bhishma en señal de respeto también, antes de comenzar la batalla, ¿no? Entonces, bueno, Bhishma Dev hizo sonar su caracola y para animar a su sobrino Duryodhana. Después sonaron las caracolas de Krishna y los Pándavas, y ese sonido fue amedrentador, se dice porque ellos se dieron cuenta que la batalla ya estaba perdida desde el comienzo. Duryodhana percibía eso, pero no lo quería aceptar. Y después entonces se narra en este capítulo, a partir del texto 27, la observación de Arjuna. Y Arjuna tiene una observación completamente distinta a la observación materialista de Duryodhana. Entonces, y Krishna, claro, como auriga, lo lleva hasta un lugar específico del campo de batalla, del mirador donde iban a ver el ejército contrario, donde él podía ver especialmente a Drona y Bhishmadeva, ¿no? Entonces eso Krishna lo hace adrede, porque él quería incentivar la confusión de Arjuna por dos razones. Una es para mostrar lo santo que era Arjuna, por un lado, ¿no? Y por otro lado para confundirlo bajo una energía que se llama Yoga Maya. Hay dos maneras de estar confundidos y estar en ilusión. Una es la nuestra, que es Mahamaya, que es debido a nuestra rebeldía por el servicio a Krishna, nosotros estamos confundidos y de verdad. Y la energía ilusoria nos hace sentir, no nos hace sentir el deseo de servir a Krishna, nos da mucho entusiasmo a través de la mente, los sentidos, la inteligencia, a servirnos a nosotros mismos, a ser egoístas. Somos muy creativos, la energía ilusoria es sumamente creativa y nosotros hemos comprado el paquete, que se llama paquete de energía ilusoria.
Es el programa que hemos comprado. Pero hay otra forma de estar confundido, que es yoga maya, que es un devoto puro del Señor como Arjuna. Si se confunde en cuanto a las cosas que tiene que hacer, a su determinación, eso se debe a la misma influencia de Krishna. Entonces, bueno, a partir de eso, como se sabe por los estudios de los Vaishnavas mayores, Arjuna pone 5 argumentos, y acá vemos su preocupación por el pecado. Normalmente cuando una persona se preocupa por el pecado en cualquier tradición religiosa, lo hace porque tiene miedo de sufrir, ¿no? Pero en realidad la cabeza de Arjuna en relación con el pecado no tiene nada que ver con eso, sino porque en la cultura védica, pecado, en el contexto Varnashram, pecado significa no cumplir correctamente con el deber. Y porque eso va a perjudicar a un montón de personas. Entonces, desde la observación de Arjuna, dice, Papan eva asrayet, Ashman. Ashman significa hacia mí, hacia nosotros, hacia todos. Asrayet significa el acto de refugiarse en. Entonces, Papan eva asrayet Ashman. El pecado va a refugiarse en mi persona, va a ser presa de mí. Hattuaivan atatayina. Si nosotros Hattua significa, en realidad significa, ¿cómo se dice? Hacha, ¿no? Hat, que significa matar. Y por ejemplo se dice que el servicio devocional puro es apreti Hattua, que significa, Hattua significa una hacha que no tiene filo. Entonces cuando el hacha pega en un lugar donde no tiene filo, no corta. Eso es una manera muy poética de mencionar el servicio devocional puro. Es ininterrumpido, o sea, no se puede cortar. Ahattua, no se puede matar el servicio devocional puro. Pero en este caso, Hattua significa el acto de matar a nuestros atatayina, a nuestros enemigos. Entonces, Arjuna no es una persona tonta, él tiene una muy buena discriminación, él entiende de que estas personas son sus enemigos, y ahorita vamos para la próxima diapositiva, que vamos a ver un poquito de qué se trata este asunto de los enemigos. Bueno, primero hay otro aspecto del verso. Las palabras, por eso se dice que es un poesía épica, ¿no? El Bhagavad Gita también se puede interpretar, estudiar desde el punto de vista de la poesía épica. Las palabras con las que se hablan tanto Krishna como Arjuna, como también Sanjaya, con Dhritarashtra, y también Vyasadeva al escribir el Bhagavad Gita, están cargadas de significado, y por eso es importante. De hecho hay un foco en el estudio del Bhakti Shastra, que es la etimología, pero sí, desde el punto de vista connotativo, no solamente desde el punto de vista estrictamente etimológico de lo que quiere decir, sino de la connotación por la cual cada una de las palabras se utilizan específicamente, porque tienen una energía específica. Los nombres tienen una energía específica, ¿no? Entonces, acá vamos a ver en el capítulo 2 también que Arjuna utiliza otros nombres. Krishna tiene muchos nombres, pero que esos nombres que utiliza Arjuna, por ejemplo, en el texto anterior, interesante, él utilizó el nombre de Govinda. Y Prabhupada explica la manera incorrecta de cantar el nombre de Govinda, porque Govinda significa aquel que da placer a las vacas y a los sentidos. Y lo que él indirectamente estaba queriendo decir a Arjuna al decirle Govinda no era glorificarlo a Krishna de una manera pura, sino que le estaba diciendo, tú debes complacerle los sentidos a las vacas, a los brahmanas, a los devotos. Entonces, Prabhupada dice, el objetivo de Krishna nuestra búsqueda de Krishna no es que él nos complazca los sentidos. Más bien nuestro objetivo es complacer los sentidos de Krishna, y automáticamente cuando nosotros complacemos los sentidos de Krishna, nuestros sentidos están satisfechos. Eso es lo bonito que tiene el servicio devocional. Pues, por ejemplo, uno pela papas en el templo para Krishna y experimenta un placer que no se puede experimentar pelando papas para el McDonald's.
o para cualquier restaurante, para cualquier otro objetivo. Hay un placer que se llama Ruchi Seva, que se experimenta porque simplemente uno está queriendo hacerlo para los devotos, para el maestro espiritual, para Krishna. No está buscando la complacencia, pero automáticamente esa actividad tiene la potencia de placer. O sea, cualquier práctica espiritual del servicio ocasional tiene tres potencias: potencia cognoscitiva, potencia de existencia eterna y potencia de placer. Entonces, es Sat, Chit, Ananda, ¿no? Potencia de existencia, de pertenencia digamos, a una familia espiritual superior, a donde somos, a nuestra conciencia de sirvientes. Potencia cognitiva, que vamos desarrollando más relación con Krishna, más comprensión de cómo es Krishna, y potencia de placer. Esa potencia de placer es lo que en realidad nos mantiene atados a cualquier servicio devocional que hagamos, ¿no? Por ejemplo, el placer de conectar un alma condicionada como nosotros, con menos información que nosotros, quizás con un poco más de pureza, a veces no se sabe. Hay personas que ya vienen trabajando su contacto con el modo de la bondad, porque pureza también se puede identificar: pureza devocional y pureza en relación con el contacto con las modalidades de la naturaleza. Entonces las dos se requieren, porque si hay personas que nosotros les acercamos la conciencia de Krishna y que tienen más pureza que nosotros, en el sentido que no han estado tan en contacto con la modalidad de la pasión y la ignorancia, son personas más preparadas, ¿no? Y si conectan con la pureza del servicio ocasional, van a hacer mucho más servicio que lo que nosotros limitadamente podemos hacer. Entonces el trabajo espiritual nuestro es contactarnos con la pureza dentro de este plano, que es la modalidad de la bondad, y también contactarnos con la pureza dentro del servicio ocasional. Si tenemos que elegir entre una y otra, o evaluar cuál es más importante, es la pureza del servicio ocasional. Y por eso un devoto así, que ha tenido muy malos hábitos, que es caído, pero es devoto, se considera más avanzado, más evolucionado que de repente una persona que está haciendo yoga en la modalidad de la bondad, pero no acepta que tiene que ser un servidor de Dios. Todavía tiene ese apego de querer ser el mismo Dios. Entonces, bueno, pero volviendo al punto de acá, la palabra Madhava, que como explica Srila Prabhupada, que está usando Arjuna en relación con Krishna, se refiere a aquel que trae fortuna a nuestra vida, porque es el esposo, la diosa de la fortuna. Se dice que si uno quiere tener, por ejemplo, se dice que en las parejas, los grijastas, que se pelean mucho, alejan la fortuna. O sea, si quieren que la fortuna, la opulencia llegue a la familia, no deben pelearse entre sí. Eso es como, al menos para, como se dice, para que la economía vaya mejor, hay que tratar de pelearse menos en todo caso. Pero, y en general, o sea, en cualquier lugar donde no hay buenas relaciones, la opulencia se va. Y se dice que también Lakshmi, o la opulencia, es Chanchalan. O sea, llega y se va. Así como se va más que lo que llega. Entonces también ayer hablamos cuando me preguntaba, ¿cómo podemos estar, si hemos cometido ofensas con Lakshmi, cómo podemos purificar esa ofensa? Bueno, básicamente nuestro sentido de pertenencia egoísta, del dinero, de los recursos que Krishna nos da, eso se puede tomar como la ofensa, como la mala relación psicológica con la opulencia. Entonces, si uno aprende a conectar todo con Krishna, como es el principio de renuncia que se llama Yukta Vairagya, entonces automáticamente Krishna le va a empezar a dar más cosas también, porque ve que uno está preparado para utilizarlas de la manera más correcta. Entonces nosotros no estamos hablando como se dice, exhortando a la persona que sea paupérrimo o que no tenga recursos. De hecho, para levantar una misión se requiere de muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en México tenemos 2 camionetas para que los distribuidores de libros vayan a distribuir libros. Se requieren recursos para imprimir los libros. Se requiere recursos para la gasolina del auto, para pagar el seguro de los vehículos, la ropa que vamos a usar, la vestimenta, todo esto requiere de recursos. Entonces, bueno, Madhava
es el nombre que Arjuna está diciendo. Este asunto de pelear con estos enemigos, que son enemigos, es verdad, pero son muy especiales, entonces va a traer mucha mala fortuna. Entonces, Krishna, tú eres Madhava, no me hagas ir en esta dirección, ¿no? Vamos para adelante. Entonces tenemos acá los 6 agresores. Atatayina, el que administra veneno, y eso ocurrió porque, por ejemplo, cuando una vez estaba jugando Bhima, cuando eran jóvenes, niños, estaban jugando algo así como al juego de las escondidas, y resultó ser de que Bhima descubrió dónde estaba Duryodhana y sus hermanos, que era arriba, escondidos arriba de la copa de un árbol frondoso. Entonces él agarró el árbol, como era fuerte, empezó a moverlo, y se iban cayendo como fruta madura todos sus primos, ¿no? Entonces, solamente por eso, que era un juego en realidad, Duryodhana se llenó de envidia, de ira, y mandó a hacer un pastel con veneno. Y como sabía que Bhima es muy glotón, le entra todo lo que venga, se lo dio. Y entonces él comió ese alimento con veneno y cayó inconsciente en un lago, y pasó una serpiente que también tenía veneno, y es como el principio del antídoto en realidad. Por ejemplo, las vacunas funcionan con el mismo veneno que te mata, te cura, ¿no? Entonces hizo el efecto contrario. Y Varuna, el regente de las aguas, lo recogió y se hicieron muy amigos, sobre todo porque decía que a Bhima le gusta hacer muchas bromas, como muy alegre. Se hicieron muy amigos y bueno, salió y no le pasó nada. Pero desde ahí, ya desde la misma infancia, eso pasó también con Vena, o sea, era muy perverso, hasta el punto de pensar en matar a su primo, hermano, desde la misma infancia. Bueno, les prendieron fuego a la casa de Laka, que gracias a Vidura, que le dijo así como en acertijos, le dio el mensaje a Yudhishthira Maharaj, que hicieron, sabemos esa historia, ¿no? Hicieron un pozo, un agujero, pudieron escapar, y justo había una mujer con cinco hijos que había estado ahí, todos se quemaron y hicieron toda la exhumación de los cadáveres. Fingiendo tanto Dhritarashtra como Duryodhana que estaban muy tristes, porque en realidad ellos mismos se habían hecho la intriga política, y después de un tiempo se dieron cuenta de que ellos no habían muerto, y también fingieron, ¡ay, qué alegría! Pero todo era un secreto a voces, que en realidad ellos habían también querido matar a sus... Y esto no es así como de las novelas, o sea, hoy en día... entre los mismos parientes la gente se mata por herencias y por cosas así. Eso es real, o sea, ahí está, ¿no? Una devota nos decía que una de las tías hizo toda una intriga política ahí en su familia, y amenazó de raptos. Acá que es muy usual este asunto de las amenazas de rapto. Así, ¿no? Atacar con armas mortales, eso también habían hecho los curios hacia los Pándavas. Le robaron la riqueza a través de este famoso juego de dados, y ocuparon como la propiedad que no les pertenecía, y el principal de los, ¿cómo se dice? De lo que detonó así la guerra de Kurukshetra fue el asunto de querer robarse a Draupadi y desnudarla. Ese fue el principal asunto de la caída del imperio de los Kurus. Entonces, bueno, yo tengo acá algunos puntos que me resultaron interesantes de ver, sobre todo, bueno, para desarrollar un poco algo que encontré en el 10º canto con el asunto de las riquezas. Entonces, vamos para adelante un poquito. Cuando salieron a un picnic los habitantes de Dwarka, los hijos de Krishna, había varios de ellos
y encontraron un ser grandote, que un cuerpo, una lagartija que estaba así trabada en un pozo, y le hicieron un montón de fuerza para sacarlo, pero no pudieron. Entonces Krishna, sabiendo toda la historia, fue, la tocó con su mano y salió muy rápidamente esta lagartija, que se transformó en un ser celestial, que era en realidad el rey Nriga, y él contó por qué él había tomado esta forma de lagartija, y explicó que era una persona extremadamente piadosa, pero en realidad estaba haciendo piedad para obtener, como se dice, más opulencia material, o sea, como más en modalidad karmakanda, como los hindúes muchas veces saben que ellos van a los templos, tienen que donar, y lo hacen también sabiendo que si dan, van a recibir más. Porque se dice, cómo funciona un poco el concepto, cómo se cuantifica el concepto de ida y vuelta en la cultura védica en relación con el karma. El Prabhupada explicó eso. Si uno, por ejemplo, le da un donativo a una persona normal, por ejemplo, no sé, uno le da $10 a una persona normal, para hablar de moneda internacional, entonces te vuelve la misma cantidad. Después, nunca cuando uno da algo, cuando uno pierde algo es porque lo recibió sin tener que haberlo recibido. Y cuando a uno le llega algo es porque también lo dio en algún momento y se está balanceando la balanza kármica, ¿no? Entonces, si uno le da a un brahmana, vuelve por 10 veces, dijo Srila Prabhupada. Y si uno le da a un Vaishnava brahmana, vuelve más. Y si uno le da a un devoto puro, eso llega ilimitadamente. Pero se tiene que hacer con conciencia pura, no con conciencia de recibir. Por eso yo recuerdo también mi maestro espiritual, una de sus estudiantes había cometido un error y ella en un momento quiso darle un donativo, pero no había resarcido su error que había hecho. Entonces mi gurú no lo aceptó. No dijo, no. Como diría la canción de los Beatles, can't buy me love. El dinero no puede comprar el amor espiritual, ¿no? Entonces no aceptó, ¿no? Y la persona tuvo que corregir su error. Gracias a, bueno, se solucionó el tema. Entonces ahí mi maestro espiritual dijo, bueno, ahora sí, si quieren darme un donativo, yo lo voy a aceptar. Entonces también esa es la posición de un brahmana, ¿no? El brahmana no se compra con donativos, no se compra con favores. O sea, el deber de un brahmana es dirigirnos hacia Krishna, el deber de un devoto puro es dirigirnos hacia Krishna, dirigir nuestros servicios a Krishna, y sobre todo los sannyasis no están comprometidos con favores materiales. Entonces, bueno, el punto es que Nriga hacía, como digo, por eso los hindúes van a los templos y donan porque son brahmanas, y si yo le doy a los brahmanas me va a regresar 10 veces más, ¿no? También es bueno, por un lado, porque hay una cultura de piedad, pero hay que refinar el asunto. O sea, por eso se dice que la caridad, en la modalidad de la bondad, es la que se da en tiempo, lugar y circunstancias correctas, y para causas espirituales y para personas que la vayan a usar realmente de una manera consciente. Porque cuando el brahmana recibe caridad, que es una de las 6 actividades del brahmana, por ejemplo, recibe caridad, entonces que compra alimentos, se lo ofrece a la deidad, y lo que el remanente de la deidad lo redistribuye. Pero por eso tiene que haber ese espíritu misionero, porque si no, Prabhupada decía, por ejemplo, en la Gaudiya Mat se quedaron con el concepto 4 chapatis, arroz y dal, decía Srila Prabhupada. Entonces, simplemente ellos quisieron hacer sus funciones religiosas para poder estar acomodados se peleaban por estar, quién iba a ser dueño de este ashram o de otro ashram, y se peleaban por los cuartos, este cuarto me queda mejor a mí, yo soy el devoto mayor, y no sé qué cosa, y se olvidaron del espíritu misionero. Y entonces por eso Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo, yo la verdad quisiera vender estos templos, el de Bag Bazar se llamaba, donde era, en Delhi, Calcuta, no me acuerdo dónde era. Y preferiría imprimir libros, ¿no? y difundir conocimiento de una manera profusa a las personas que lo necesitan.
También Prabhupada dijo, en un momento le dijo a Giriraj Swami, porque la idea de Prabhupada original, al llegar a Occidente, era tener un grupo de sannyasis, de predicadores, brahmacharis y sannyasis que lo ayudaran a viajar por todas partes del mundo. Eso es lo que quiso hacer en Jamsi, ¿no? Entrenar a jóvenes para que viajaran y difundieran conciencia de Krishna a las familias. Pero claro, viendo la condición tan desventajosa de los jóvenes que se le unían en Estados Unidos al principio, él creó ashrams para Vaishnavis, cosa que en la cultura india donde él venía no había esa cosa, ¿no? Y creó templos y bueno, que puso deidades, por ejemplo, dijo que a las deidades de Australia les pidió disculpas, dijo, te estoy dejando en manos de mlechas o personas que no tienen cultura, pero por favor sé tolerante y permíteles hacer servicio para que se vayan purificando. Pero después de un punto, Prabhupada se reunió con Giriraj Swami y le dijo, si yo tuviera que arrancar de vuelta, como a veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué harías si empezarías de vuelta? Entonces Prabhupada él mismo dijo, si yo tuviera que empezar de vuelta, me dedicaría más a tener salas de conferencia, la gente entre con zapatos, dice inclusive, ¿no? Un pequeño altar ahí, pero para que la gente escuche el Bhagavad Gita, porque el asunto de los templos son poco visitados. ¿Sí? Claro, nosotros como congregaciones tenemos la fortuna de tener deidades comunitarias en varias partes de Latinoamérica y tenemos que participar de esos servicios, tratar de ayudar en esos servicios, pero no debemos descuidar el propósito de esas deidades centrales, que tener fuerza espiritual, entusiasmo, brío, vigor para poder llevar el mensaje de la conciencia de Krishna a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por eso un poquito este asunto de la campaña porque ¿cómo nosotros podemos tener fuerza para predicar? Que es lo que se espera ahora en la maratón, ¿no? Distribuir libros. ¿De dónde viene ese impulso? No es un deber mandatorio religioso así protocolar, así como mecánico, como se haría en otro proceso religioso, sino tiene que venir de la fuerza de la convicción. ¿Y de dónde viene la fuerza de convicción? De los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces ese es nuestro concepto, Shastra Seva. Primero, si quieres tener fuerza para predicar, que es la instrucción de Prabhupada, primero acércate más al Bhagavad Gita, estudia el Bhagavad Gita, conoce el Bhagavad Gita, como decía Yaron Damatar Maharaj. Y eso yo tengo la experiencia con muchos devotos que estudian acá el Bhakti Shastri. Después de estudiar el Bhagavad Gita es otro libro, hay un antes y un después. Y a mí me pasa lo mismo cada vez que lo ayudo a facilitarlo, porque uno ve más cosas, es como un conocimiento en espiral, o sea, uno va pasando por los mismos puntos, pero cada vez Krishna permite ver otros aspectos y ir profundizando. Entonces nunca uno puede decir, no, pues yo ya leí el Bhagavad Gita, ya eso es para, como dirían en Argentina, para los pichis, para los pichones. No es así. En realidad es para cualquier devoto. Prabhupada, les digo una cosa, Prabhupada estaba hablando con Bhurishan Prabhu y le dijo, le contó los nuevos proyectos editoriales que él tenía. Bueno, quiero hacer el Bhakti Rasamrita siendo completo. Prabhupada quería hacer el Néctar de Devoción, pero como así con sánscrito, como lo tenemos el Bhagavatam, iba a ser como de 12 tomos más o menos. No lo pudo hacer, no llegó. El Mahabharata, le dijo un montón de cosas y en el medio le dijo el Bhagavad Gita. Entonces el devoto le preguntó, pero Prabhupada, tú ya escribiste el Bhagavad Gita. Y de hecho fue 2 veces que lo escribió, porque perdió la copia a Prabhupada, le robaron la copia y lo tuvo que volver a hacer. Y Prabhupada dijo, no, pues sí, yo escribí el Bhagavad Gita, pero yo puedo escribir muchos aspectos del Bhagavad Gita. Puedo hacer otra traducción del Bhagavad Gita también con otros aspectos. Hay mucho para profundizar, ¿no? Bueno, pero volviendo al punto, acá estamos con este cuervito metiendo la cabeza en el vaso. El señor Krishna, cuando escuchó la historia del rey Nriga, que él le había dado una vaca en caridad a un brahmana, por casualidad, por arreglos de azares del destino, la vaca se volvió a meter con el resto de sus vacas, su ganado del rey. Él volvió a dar esa misma vaca en caridad a otro brahmana. Los 2 brahmanas
vinieron a reclamar la misma vaca, y él les pidió, bueno, fue un error inconsciente, disculpen, les puedo dar 100.000 vacas en caridad a cambio de esta, déjenla acá para que ninguno se pelee que es mía que el otro. Ninguno de los dos quiso, se fueron, tanto el que tenía el último que tenía la vaca como el primero que tenía la vaca, se enojaron con él, lo maldijeron, y así él tomó un cuerpo de lagartija. Y Krishna aprovechó lo liberó, y Krishna aprovechó esta enseñanza para explicar el asunto que también se explica en el Isopanishad, como es este verso, Isavasya nidam sarvan yat kichindera te tena te actuena bunjita. O sea que el concepto es, todo le pertenece a Krishna y cada quien tiene asignado algo como su cuota. Entonces, reconocer qué es lo que Krishna me dio como mi cuota, qué es lo que está bajo mi cuidado. Porque, por ejemplo, en Occidente, el sistema social enfatizó desde el año 1700 para esta parte el concepto de la privatización de la propiedad, ¿no? Eso es algo que de acuerdo a las leyes del hermano Sanjita también se habla, como se dice, de jurisprudencia, pero bajo el concepto de que todo pertenece a Krishna, ¿no? Y que está a mi cuidado. Es un concepto diferente como el de ahora, por ejemplo. Alguien tiene una casa y tiene su título de propiedad, ¿no? Y desarrolla, como se dice, Bauma Iyadi. Bauma Iya significa adoración por el lugar donde yo nací. Mi foco metido ahí, esta es mi casa, mi lugar, mi terreno, como Atogrija Shete Subtapta Vitar Yanasya Mojon Yanahan Mameti. Dice que debido a esa concepción de la polaridad masculina y femenina, Pumsa Stria Mituni Bhavaneta, debido al impulso sexual, Tarora Ridaya Grantina Juse, hay un nudo apretadísimo que es yo y lo mío, ese es el nudo apretadísimo que está en el corazón, y a partir de Ato viene Grija, o sea, la necesidad de tener un lugar, Kshetra, tener tierra, ¿no? Actogrija Kshetra, Subtapta, hijos, vita y opulencia, para, como se dice, invitar a los amigos, decir, bueno, este es mi lugar. Y dice, Yanasya Mohom, Yanaham Mameti. Y la gente, eso lo dice Rishabh, se confunde completamente. Entonces uno puede decir, bueno, como devoto no tengo derecho a tener una casa que esté bajo mi propiedad. Sí, claro que sí. Y es muy sano que lo tengamos. Pero el concepto es que el devoto va a tener eso para hacer programa de prédica, para invitar a la gente a tomar prasad, para recibir a los devotos, y entendiendo que esto es de Krishna, ¿no? Entonces también es importante pensar, por ejemplo, cuando alguien que tiene propiedad, tiene bienes en su testamento, sería interesante, ¿no?, pensar en dárselo al movimiento, a los devotos, a Krishna, ¿no? O que se utilice para causas espirituales, ¿no? También puede ser que la familia no sea devota, hay que darle la parte que le corresponde, es verdad. Pero bueno, volviendo al punto, los brahmanas, en realidad, en la cultura védica se acepta que los brahmanas poseen todo. Por ejemplo, cuando el señor Ramachandra, que se menciona en el significado del día de hoy, recibió el reino después de volver del exilio, él en un momento le entregó todas las riquezas a los brahmanas. Dijo, todo esto es de ustedes. Y no lo hizo solamente así como verbalmente, ¿no?, sino que de verdad, todo esto es para que lo utilicen para causas espirituales, ¿no? Y eso a su vez se lo devolvieron a él. Entonces ese es el sentimiento correcto de un espiritualista, que a pesar de que hay algo que esté bajo mi cuidado, no lo debo usar de manera incorrecta. Y si algo le pertenece a un brahmana, y yo tomo la pertenencia a un brahmana como se dice acá, disfrutándolo de manera leve, incluso una persona que tenga mucha fuerza espiritual se quema, ¿no? Y si uno lo
los saca a la fuerza, peor todavía, ¿no? Entonces Krishna dice, preferiría tomar veneno, el veneno Jalajala es el veneno que toma el señor Shiva, que cuando hubo, ¿cómo se dice? Que se batió el océano, salió ese veneno, y para proteger tanto a los semidioses como a los demonios, el señor Shiva tomó, y se dice que su cuello se volvió azul, y lo que salpicó fue a los cuerpos de los animales que hoy se consideran ponzoñosos, como arañas, escorpiones, serpientes y así, ¿no? A ver el próximo. Creo que es el último que tenemos acá. Sí, entonces es eso, ¿no? El mismo concepto, que no debemos tomar lo que no nos pertenece. Entonces, debemos usar lo que Krishna nos pone bajo nuestro cuidado de la mejor manera, para poder servir al Señor Supremo, para poder servir a los demás. Pero esto ocurre, por ejemplo, sobre todo cuando una persona tiene mucha cultura de carencia, que fue educado psicológicamente. Cultura de carencia no significa lo que uno tenga a nivel externo, sea mucho o poco, sino la cultura así como y eso se ve mismo en las tramas sociales, ¿no? Cuando un practicante de conciencia de Krishna tiene cultura de carencia, está así como reticente, ¿no? Tiene miedo de que le quiten las cosas, está siempre viendo a ver qué los demás tienen, qué los demás no tienen. Entonces, y eso es como un camino muy oscuro en la vida espiritual, ir por ese lado, ¿no? Sobre todo si nosotros queremos predicar la conciencia de Krishna, la cultura de carencia tiene que salirse de lado, ¿no? Yo me acuerdo una vez viajando en un tren en India, suben personas a pedir, ¿no? Y había unos niños, yo fui al baño que está entre medio de los vagones del tren, y uno de los niños que nos había venido a pedir hacía un ratito al vagón, estaba frente al espejo donde uno como si fuera como el tocador ahí, ¿no? del baño, que se lava las manos, está el espejo, estaba poniendo caritas y practicando caritas de cultura de carencia, como así, y se reía al mismo, ¿no? Entonces justo llegué, y él me vio por el espejo que yo estaba ahí, y ya se puso así, y se dio vuelta, puso en práctica la carita que estaba practicando. Estando también en Radhakunda, la última vez que estuve en Vrindavan, con un devoto que vive ahí, que es esposo de una devota mexicana, Giriraj Samuel, estábamos caminando por el Parikyan de Radhakunda, y vi una niña que tenía la pantorrilla de la pierna toda morada, ¿no? Y que estaba pidiendo limosna, ¿no? Entonces, bueno, surge el sentimiento natural de ayudarla, un dambasi, ¿no? Pero el devoto me dijo, espérate un poquito, me dice, observa bien, dice, ¿tú ves que hay moscas alrededor de la pantorrilla? Digo, no, lo tiene dibujado eso, se hace como una especie de tatuaje, se hizo un modelaje de que estaba enferma para pedir donaciones. Entonces, incluso, claro, son grandes almas, pues viven en ese lugar, pero incluso en esos lugares encontramos esas situaciones. Por ejemplo, también ese es el asunto que tenemos nosotros los occidentales cuando vamos al Santo Dham, que muchas veces nos ven como billeteras caminando. Nos piden donativos. Y en un sentido está bien, ¿no? Está bien eso, pero en un sentido no, porque los devotos y devotas que van a visitar el Santo Dham lo hacen con mucho esfuerzo, y también lo hacen por un proceso de purificación, que quieren ir ahí a tomar los beneficios del Santo Dham, en escuchar sobre Krishna, en escuchar a los maestros espirituales, en pedir bendiciones para tener más fuerza para avanzar espiritualmente.
Claro, no quiero cometer ofensas con los Ambasis, pero digo que la cultura de carencia también puede surgir en cualquier nivel, ¿no? Y un devoto que practica la conciencia de Krishna, que quiere predicar, por ejemplo, que quiere distribuir libros, tiene que tener mucho, o sea, vivir una vida limpia, ¿no? O sea, Krishna es el que nos mantiene, Krishna es el que nos... Tenemos que ser inteligentes, por supuesto, ¿no? Hacer las cosas que corresponden, cumplir con nuestros deberes, pero si hacemos todo de una manera ordenada, no tendría por qué haber problemas de esa índole, y pacíficamente cada quien de nosotros poder seguir avanzando en nuestro servicio de prédica. A ver si hay alguna diapositiva más, si no ya la podemos quitar. Un espacio para comentarios o preguntas en este punto. Ajá. Si, dice acá, si tomamos lo que no nos pertenece, no solamente nos afectamos a nosotros, sino que también afectamos a la cadena genealógica de nuestra familia. Y dependiendo, como se dice, también es lo mismo en el caso de si hacemos mucho avance espiritual, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas bien, afectamos a nuestras familias para adelante y para atrás de una manera positiva. Entonces hay que tener... Y es un hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando un padre se va de este mundo dejando deudas, le deja los problemas a los hijos, ¿no? Los hijos tienen que resolver esa situación. Vamos a quitar entonces las diapositivas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Pregunta? Rosa. Hare Krishna, Rosa. Adelante, Oliva. Reverencias. Hare Krishna. Desde Europa, ¿no? Hay que habilitar el... A ver ahora. Hare Krishna, Navidad, reverencia, Gloria a Srila Prabhupada. Sí, estoy en Alemania, en Europa. Una preguntita sobre la Gaudilla Mat. Entonces, cuando el maestro de Prabhupada estaba vivo, ya empezaban a tener problemas entre ellos, entre la Gaudilla Mat, y después, por eso Prabhupada tal vez decidió irse, porque no veía como futuro allí o algo así. ¿Sabe usted? ¿Podría hablar un poquito de eso, por favor? Gracias. Sí, en términos generales, pues en el Chetambrita, Adilila Prabhupada habla mucho de estas cosas, de que en el último encuentro, que antes de partir de este mundo, le dijo Bhaktisiddhanta, estoy muy preocupado porque los devotos, ese sentido de pertenencia excesivo incluso se extiende en la religión, ¿no? Entonces hay que tener, por eso es importante tener, voy a ir un poquito más para atrás, tener digamos, si uno necesita tener cosas, es importante que uno lo consiga con su justo esfuerzo, sentirse, porque a veces en el nombre de la renuncia tenemos carencias, tenemos cosas que necesitamos tener, pero que no las podemos tener, y de repente, o sea, vivimos en un ashram y empezamos a desear o envidiar o cosas así, y es un poquito lo que pasó, o sea, se empezaron a poner el foco, y eso también hay que tener mucho cuidado en la misión, porque el foco nuestro es servicio, limpio, humildad, que le pasó en muchas partes, por ejemplo con San Francisco, ¿no? Él vio que se había puesto todo demasiado, como se dice, la organización que representaba al Señor Jesús, que la Iglesia Católica se había puesto mucho en comunión con el catolicismo, con el gobierno romano y esas cosas, y él vio que la limpieza de la actividad misionera se había perdido, ¿no?
Entonces, en un momento, el Papa de ese entonces, que era León XIII, se reunió con él y él vio la pureza de San Francisco y le tocó los pies a San Francisco. Dijo, no, es un devoto puro, ¿no? Entonces, pasa muchas veces en las organizaciones religiosas que nos vamos del foco, ¿no? El foco es, por ejemplo, me acuerdo que lo comenté en alguna oportunidad, un chico distribuidor de libros me mandó una carta diciéndome que era un maja sanquitanero y que yo le podía ofrecer a él. Entonces le dije, lo que te puedo ofrecer son ollas, escobas, palas, un servicio, ¿no? O sea, no, si estás con esa mentalidad de que eres muy importante, eso es lo que arruina el espíritu de equipo, ¿no? Y eso es un poquito lo que pasó, se empezaron a poner en esa tesitura. Son grandes almas, por eso a nosotros no nos compete estar juzgando la situación, pues son devotos muy, o sea, se han consagrado también, pero después hubo así juicios y esas situaciones. Entonces Srila Prabhupada, para salir de todo ese asunto, mismo Bhaktisiddhanta Sarasvati, en un momento a Prabhupada lo querían poner en cuestiones administrativas de la Gaudiya Mata y dijo, mejor no, y él en el futuro hará todo, y bueno, porque él ya en el corazón estaba recibiendo esa información de que Srila Prabhupada iba a aparecer algo muy importante, ¿no? En un momento también en el libro que se llama, ahí no me acuerdo cómo se llama, Mulakriti Mataji fue la que la escribió, discípula de Prabhupada, no me acuerdo cómo se llama el libro. Pero bueno, Puri Maharaj, uno de los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, estaba contando la última visita de Bhaktisiddhanta Sarasvati al Santo Dham en Champakalata, eso estamos hablando de Mayapur, ¿no? Y en Champakalata es el lugar donde está el samadhi del poeta Yadeva Goswami. Yadeva Goswami era uno de los poetas preferidos de Chaitanya Mahaprabhu. Los poemas de él le encantaban a Chaitanya Mahaprabhu. Y se llama Champakalata porque es un lugar donde hay muchos árboles de champa, que son flores hermosísimas. Y hay una deidad de Gaura Gadadhara ahí, que fue instalada por Bhaktivinoda Thakur. Y bueno, en ese lugar, que tiene un patio grande, yo he estado visitando, los devotos podemos ir a visitarlo, ahí estamos, cuando hacemos parikram. Había cientos y cientos de devotos, y él estaba hablando muy fuerte, ¿no?, sobre la necesidad de la prédica. Entonces en un momento dijo, necesito llevar este mensaje a Occidente, ¿no? ¿Quién de ustedes va a ayudar? Y en ese momento Bhaktisiddhanta Sarasvati se paró de hablar y empezó a buscar como entre la multitud. Eso lo cuenta Puri Maharaj, ¿no? Y en un momento la vista de Bhaktisiddhanta Sarasvati se dirigió hacia donde estaba Puri Maharaj y dijo, ay, como diría uno, ay, mamita querida. Entonces, pero se dio cuenta después Puri Maharaj que no era él que lo estaba mirando, sino que había una persona al lado de él que Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba mirando, y era nuestro Srila Prabhupada, ¿no? Abhay Charan Aravind. Entonces, cuando la mirada de Bhaktisiddhanta Sarasvati se posó en Srila Prabhupada, en nuestro Srila Prabhupada, porque en realidad Prabhupada es el título que se le da a Bhaktisiddhanta Sarasvati, punto importante ahí que los hermanos espirituales de Prabhupada le vinieron a objetar a Prabhupada, ¿por qué tú te haces llamar Srila Prabhupada? Entonces, en ese momento, que estaba un hermano espiritual, Prabhupada le dijo a un secretario, dijo, por favor, tráigame mis hojas de invertidas con las que yo firmo las cartas. Y se las mostró al hermano y decía, Tridandi Goswami hace Bhaktivedanta Swami. No decía Prabhupada. O sea, Prabhupada a sí mismo no se llamaba Prabhupada, pero aceptó ese nombre de parte de sus discípulos. Bueno, pero volviendo al punto, cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati vio a Vaicharan Aravinda Bhaktisiddhanta Swami, todavía no era Swami en ese momento, dijo, en verdad, solo uno de ustedes va a hacer el trabajo. Y después siguió hablando la disertación, ¿no? Entonces, sí, el mensaje del Gita y del Srimad Bhagavatam es el que Prabhupada trabajó toda su vida con tanto esfuerzo para poder acercarlo al occidente.
y bueno, como digo, por eso es nuestro asunto familiar, como dice Vaisheshika Prabhu, es predicar, ¿no? Entonces, y no se trata de una tarea que es de los monjes del templo. Ese es un poco el mensaje que yo quería también ahora, pasando un poquito para la segunda parte de esta charla, hablar que el mensaje de Srila Prabhupada está en manos de toda la congregación, ¿no? Pues cuando en el 72 Prabhupada estaba caminando, creo que en Detroit, pasaron por una iglesia con Jayapataka Swami, vieron la iglesia y Prabhupada dijo, en el futuro el ISKCON va a ser así como esto, van a haber pocos residentes del templo, de los sacerdotes, los que hacen adoración de la deidad, algunos brahmacharis, pero la mayoría van a ser muchas personas en la congregación. Entonces Prabhupada lo vio eso, pero Prabhupada era un visionario, Prabhupada vio eso. Y eso es lo que está sucediendo ahora en esta década. Nosotros estamos en esta época donde la congregación es mucho mayor, obviamente, que los que viven en el templo. En otras épocas no era así. Todos vivían en el templo, había poquitos devotos en la congregación. Entonces, como hablamos con Vaisheshika Prabhu, la congregación es el Kumbhakarna dormido. Así como Kumbhakarna solamente se dice que dormía 6 meses y estaba despierto 6 meses. Y cuando hubo la guerra con señor Ramachan, tuvieron que despertarlo antes de tiempo para que él pudiera participar de la misión. Entonces, el Kumbhakarna espiritual, Kumbhakarna devoto. Entonces, si todos nosotros participamos en esta campaña, que es estudiar los libros, estudiar el Gita, primero que nada, eso es lo que yo le digo a los distribuidores de libros que digamos, son entrenados desde los ashram, ¿no? 16 rondas, 1 hora mínimo de lectura. No lees, no hay fuerza. No hay fuerza, no hay conexión con la gente. No hay conexión con la gente, no hay distribución de libros. Entonces, lees, cantas tu ronda. Si lees, hay fuerza. Si hay fuerza, hay conexión con la gente. Si hay conexión, porque Paramama te da ese acceso. Y si hay conexión con la gente, hay. Y sobre todo para si uno lo quiere hacer a largo plazo, que es como un proceso, es nuestro proceso religioso. Llevar el Bhagavad Gita eso es lo que pidió Chaitanya Mahaprabhu a Nityananda Prabhu. Vete a Bengal y distribuye el conocimiento de las escrituras. Entonces, y su mantra de distribución de conocimiento era Bolo Krishna, Vayo Krishna, Bolo Krishna Shika. Se tocaba las puertas de la casa, las personas la abrían, hacía casa por casa, Nityananda Prabhu, era su sistema de distribución. Y cuando la persona salía decía, Bolo Krishna, por favor, cante Hare Krishna, adore, glorifica a Krishna. Vayo Krishna, adora a Krishna. Haga de su casa que el centro sea Krishna. Tenga un altar en su casa. Y coro Krishna Shika. Siga las instrucciones de Krishna, o sea, leer Bhagavad Gita. Acá tengo el libro, te lo doy. Entonces es muy simple, ¿no? Y bueno, un poco lo estamos haciendo también a través de las páginas digitales. Hay bbtlatino.org, es simple de recordar, bbtlatino.org. Entran ahí aparecen las banderitas. También está España, y uno puede participar comprando, aunque sea un Bhagavad Gita por ahí. Después también lo puede pedir en las oficinas de BT, por supuesto, ¿no? Y ayudamos de esa manera a participar en esa campaña todos juntos. Está fácil y con un poquito ese espíritu de ser generosos, ¿no? ¿Alguien quiere decir alguna cosita más? Mahanandini, a ver, voy a preguntarle a Mahanandini que diga unas palabritas. ¿Me está escuchando Mahanandini? Ella es oriunda de Colombia, vive en Panamá. Una guerrera del servicio social en todo sentido y de la distribución de libros. Hare Krishna, dice. Esas son sus palabritas. Está bien, ¿no? Se ve que su sonido no está disponible.
Está por acá Vanamali Prabhu. Ah, lo tengo que activar, perdón. Ah, cierto, tiene usted toda la razón. Usted está organizado. ¿Me ayudas, Mariana, con esto? Ahí está. Adelante, Hare Mohamed Niño. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Reverencias a todos, reverencias para Vinda. Pues me da mucho gusto participar en esto que están haciendo, que es un paso muy grande que estamos dando de ocupar todas estas tecnologías al servicio de Srila Prabhupada, que es algo que no se había hecho y pues me siento muy feliz que estén haciendo esto, que ahora cada persona que podamos contactar en la calle podamos pedir su teléfono y lo podamos conectar directamente con este tipo de talleres, cursos, y esto me parece muy útil. Pues sí, me siento muy, muy feliz de participar de todo esto que ustedes están haciendo y pues me dan mucha inspiración. Yo siempre es como el voto de diciembre de salir a la calle, aunque aquí es un poco difícil porque Panamá no se organizó algo como tal. Yo estoy viviendo en el templo como full time de servicio. El puyar y las deidades, todo como que a veces no da tanto tiempo, pero también estoy tratando de salir todos los días con algunos libros que tengo. Espero ahorita estos días pedir más. Y bueno, es muy útil las herramientas que ahora nos están animando a usar, y yo también estoy tratando de organizarme para comenzar a usarlas más. Y bueno, eso, no sé si me preguntaste que dijera algunas palabras con respecto a algo, pero No, está bien. Lo que quería decir está bien. Gracias. y pues Gracias. agradecida siempre con usted, Prabhupada Vinda, porque me ha inspirado y siempre me tiene en cuenta en cuanto a este servicio tan importante, que es el servicio más elevado que tenemos nosotros, de distribuir las glorias del Señor Chaitanya, de Krishna, a las almas que están sufriendo, ¿no? Nosotros también, bueno, yo me considero también una de esas, pero no tanto como las personas que están allá afuera y no tienen ningún refugio. Nosotros tenemos el refugio de Prabhupada y somos tan afortunados que tenemos que conectar a las personas con Prabhupada y también hacerlos afortunados dándole a Srila Prabhupada. Tal cual. Y pues Somos gracias. multiplicadores. Sí. Eso, o sea, cada uno de nosotros somos una partecita dentro de un conjunto que son los servidores de Prabhupada, así que no hay nadie que no sea importante. Absolutamente todos, lo que hagamos, todo suma, todo cuenta, por eso el concepto es todos juntos haciendo lo que esté a nuestro alcance de una manera agradable, con ese espíritu de sanidad espiritual, o sea, entusiasmo, sanidad, no tiene que ser algo moroso, ni triste, ni forzado, sino que alegre, ¿no? Y hay muchas maneras de distribuir libros. Por ejemplo, una devota que es ama de casa que vivía en un edificio, muchos departamentos, se llevaba los baguitas en el balde de la ropa. Entonces, mientras colgaba la ropa, como iba viendo distintas vecinas, distribuyó como 4 o 5 baguitas así. Y creativa, ¿no? O sea, no se tuvo que mover de la casa, nomás en el mismo edificio. Entonces, y como digo, siempre ofrecer los libros no es... Lo que pasa es que, claro, voy con usted, hay una situación acá que es el miedo al no. Nosotros tenemos que tener mucha alegría por el no. ¿Por qué? Porque después de 19, 20 no viene un sí. Entonces, y a veces Krishna necesita como pulir nuestro carácter de apego mandándonos muchos nos. Porque estamos muy apegados, tenemos que fluir de una manera liviana, libre, y moldearse la persona espiritual para ser una persona liviana y libre es este servicio, ¿no? Entonces no hay que tener miedo de los nos, ¿no? Uno te dice, muchas gracias, ¿no? Por tu no. Te agradezco mucho, qué bien que me estás diciendo que no, porque de esta manera estoy avanzando
en mi purificación espiritualmente. Y cuando uno le agradece a la persona así de corazón, la persona abre su corazón y al menos si no te lleva el hilo te bendice. Les cuento una chiquitita que me estaba yendo durísimo, estaba en la ciudad de Guadalupe, se llama, cerca de Monterrey, es un pobladito que está al lado de la ciudad, son 10 minutos de la ciudad, pero me estaba yendo pero durísimo, durísimo, que no podía ni con mi mente, ni con mi vida, así, me dolía la mente, no el cuerpo, la mente me dolía. Y se me acerca una señora viejita, así viejita, ¿no? Muy viejita, como unos 85 años, y le ofrezco el libro y dice, mire, mijito, ¿no? ¿Usted es misionero? Pues algo así, le dije, algo así. Eso intento. Dice, bueno, mire, para que el Señor Jesús y el Señor Jehová lo bendiga, a ver, quédese acá al lado conmigo que le voy a hacer unas oraciones, ¿no? Y me hizo unas oraciones, no sé qué, ¿no? Y dijo, yo no le puedo llevar un libro, mijito, porque no leo, ¿no? Pero Dios va a ver cómo lo va a bendecir. Salieron como 70 libros en 2 horas después. Al otro día estaba buscando a la viejita de vuelta. Pero claro, no funciona así, ¿no? Es un sentimiento puro, una devota de Dios, una señora que estaba volcada a Dios, y por eso nosotros tenemos que saber cómo rodearnos de bendiciones, tanto de la gente que no está muy oscura. Hay gente que está muy oscura, entonces hay que ser muy dulce con ellos, hay que ser muy tolerante y agradecerles, ¿no? Y así es donde uno como que los desarma, ¿no? Entonces, un poco el Sankirtan es ese arte como en el arte marcial, que no es de confrontar, sino que es de mover la energía y sacarla. Esa es un poco la idea. Y nuestra personalidad, como no tiene esa interacción pura de fluir en generosidad para la gente, necesita distribuir libros. Lo necesitamos para nuestra purificación. No se trata... Hay una chica ahorita que se sumó a un grupo que llegó muy verdecita, ¿no? Entonces yo le dije, está viajando con las devotas, digo, no, usted no piense absolutamente, sáquese de la cabeza cantidad de libros, completamente bórrese eso de su cabeza, no existe la cantidad de libros. Su trabajo ahora es interactuar con la gente, buscar esa reciprocidad. Claro, le está ofreciendo el libro, por supuesto, intenta, pero si sale un libro, sale 2, sale 10, sale 100, no, quítese eso de la cabeza, ¿no? Entonces, necesitamos también tutoreo espiritual para entender este servicio desde la perspectiva correcta. No es un servicio para colectar, no es un servicio para figurar, es un servicio para purificar nuestro ser y para ayudar a muchas almas. Entonces, cuando nosotros entendemos en el corazón, esto, como dice Mahanandini, la gente necesita recibir esta información, entonces todo lo demás se empieza a acomodar. Bueno, mi vergüenza, mi miedo, mi timidez, mi apego. No se crean, por ejemplo, Jagadbandhu Prabhu, que es uno de los distribuidores de libros más, es como Narada Muni, ahora viaja por todas partes del mundo y es muy libre, es muy liviano, ¿no? Como en el sentido de persona, no me refiero. Ya tiene sus 60 casi. Fue mi instructor de Sankirtan, todavía sigue haciendo Sankirtan, de hecho, por Amachari. Si ustedes lo conocieran antes de ser distribuidor de libros, no lo podrían creer, porque una persona vivía en las sierras de Jujuy, cargando burritos con carga ahí del campo y no sé qué, súper tímido, retraído, y tenía miedo, así como que te miraba y le daba miedo. Y hoy en día es como un Narada Muni, ¿no? Así como viaja por todas partes, tiene mucha fuerza espiritual, es una persona muy, muy alegre, ¿no? Entonces, si quieres, es una estética de la personalidad. Si quieres ver a tu persona linda, agradable, feliz, cariñosa, liviana, por favor, distribuye libros, ¿no? Pero bueno, necesitamos orientación, necesitamos personas que nos ayuden a ver el punto pedagógico y purificatorio de este proceso. Y en los ratos que podamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos ocupaciones, estudiamos, trabajamos, bueno, 1 hora al día, 2 horas al día. No tiene ninguna, bueno, con todos los protocolos que se requiere, por supuesto, ¿no? Pero
A nivel de trabajo personal no tiene ninguna contraindicación. Aradia, y vamos terminando con su comentario, Aradia, no extendernos demasiado. Le tengo que dar acceso, perdón. Sí, voy. Ernesto también quiere decir algo. No sé qué pasa. Yo estoy diciendo que habilite. Bueno, voy a... Mariana, ¿me ayudas? Ahí está Ernesto. ¿Me escucha? Sí. ¿Ese es su nombre, Ernesto, es? Sí, sí. Bueno, no, mi nombre de inicial es Yugula Kishore. ¿De dónde es para usted? Aquí en Alachua, Florida. Hare Krishna, Prabhu. Referencias. Pero muchísimas gracias. El espíritu de Sankirtan siempre tiene que estar vivo. Una pregunta que tengo es que aquí en Norteamérica la gente ya casi no lee libros en las manos. Ahora todo es electrónico. Las universidades, las escuelas primarias. Mi hija, por ejemplo, de 10 años, lo hace todo por computadora a través del internet. Entonces, ¿cómo es que vamos a adaptarnos nosotros en el Bhaktivedanta Book Trust? ¿Cómo que nos estamos adaptando a seguir el movimiento de Sankirtan en una edad así, en una época donde ya la digital, ¿no? La comunicación digital está predominando? ¿Cuáles son tus ideas? Sí, de hecho, en la página que les estoy invitando a entrar, ahí tienen la opción de comprar libros por digital. Ya tenemos el Bhagavad Gita, y estamos subiendo más. O sea, pero mira una cosa interesante, que la mayoría de las librerías más importantes del mundo no han bajado sus ventas de libros físicos, a pesar de que la era digital está andando. Sí. Así que mientras que los libros físicos sigan siendo adquiridos, tienen una potencia especial. De hecho, el libro físico tiene una potencia especial. Eso, por ejemplo, yo soy de como dicen, a la antigua, ¿no? A mí me gusta tener el libro en la mano. Por ejemplo, mi trabajo todo es digital y no me gusta. Yo prefiero imprimirlo y verlo y hacer notas. Pero ya yo diría en unos 50 años más o 40 años más, ya las personas que han sido educadas en tener libros físicos ya no van a vivir, ya no estarán existiendo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Bhaktivedanta Book Trust para el futuro, digo yo, no? Sí, como le digo, tenemos libros digitales. Vamos a vender tarjetas de acceso. De hecho, está en línea y pueden conseguirlo. Claro, están en Amazon, están en Google Play, en 37 plataformas tenemos el Bhagavad Gita ahorita. ¿Y eso se le predica a la gente en las calles también? Sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en Latinoamérica todavía la gente compra libros, pero súper bien. Ok. Bueno, gracias. La última pregunta es los puntos que estabas tú discutiendo en relación, no discutiendo, ¿cómo se dice en español? Sí, hablando. Sí. Mi inglés yo tengo que traducir a la misma vez, ¿viste? Ok. Arjuna, la posición de Arjuna era una posición sumamente delicada, ya que la gran matanza de hombres en esa guerra, ¿no? En la guerra del Mahabharata, mató a todos los jóvenes, todos esos millones y millones de jóvenes, soldados, y las mujeres, bueno, es uno de los argumentos de Arjuna. Las mujeres se iban a quedar desprovistas de protección masculina. Entonces, ¿cómo se puede justificar eso? El hecho de dejar a mujeres y a personas ya avanzadas de edad, a niños, a mujeres con niños, sin la protección de los hombres en las guerras así.
eso yo sé que no se discute en el Bhagavad Gita, pero ¿cómo podríamos? Eso me hizo una pregunta una vez una persona a la que yo estaba predicando, me dijo, ¿cómo que ustedes, cómo es que el Bhagavad Gita, porque había leído el Bhagavad Gita esta persona, nuestro Bhagavad Gita, y llegó al templo y nos dijo, ¿cómo es que ustedes justifican una guerra así donde mujeres se quedan sin protección masculina? ¿Qué es lo que podemos responder en ese caso? Es justo el tema que voy a hablar el día martes en el tema de la filosofía aplicada. Sería muy bueno si puede participar porque pues, tengo todo un montón, o sea, tengo todo yo lo he estudiado bastante. Ese tema. Okay, qué bueno. ¿Es entonces, la próxima palestra que vas a dar? ¿La próxima clase? No, hoy en la tarde tenemos una que se llama Arjuna, Hitler y la civilización aria. Un tema interesante. Ok. ¿Y esto va a estar en el Zoom? Va a ser otro Zoom. Yo no sé cómo usted se conectó con esto, pero si quiere, ahorita le paso mi celular por ahí. Sí, envíame, por favor. Sí. Gracias. Bueno, y el martes está el otro, pero si se espera un poquitito, por favor, el martes ahí tenemos todo el tema para discutir. Aradia, su último comentario. Había aprendido, pero ahora se... No sé qué pasó. Yo le di se supone que le di la... Hare Krishna. Ahora sí. Haribol Prabhu, gracias. Gracias a todos, ¿verdad? Por esta increíble asociación que es muy importante. Mi inquietud era al referente de esta maratón que se viene, Prabhu. Estoy así como en ansiedad por ya empezar, ¿verdad? Y solo quería saber, quiero información para poder publicarla en Facebook, para ir despertando en la gente ya esa expectativa de que ya va a venir el libro, ¿me entiende? De ya empezar de manera virtual a propagar este Sankirtan que se está viniendo. Entonces me gustaría tener información para poder yo publicar eso. Y quisiera saber si una vez yo hago el contacto con el BBT, ¿en cuántos días pueden estar los libros acá? Bueno, si quieres, eso ya son temas prácticos, lo podemos hablar. Okay. Ok, está bien. Está pero bien. Sí, haremos todo lo posible, pero claro, la que viene hay que tratar de organizarlo ya como dos semanas antes de diciembre, una cosa así. Ahorita vamos a ponernos las pilas todos y ver cómo que lleguen rápido los libros. Pero no estamos tan lejos, de Honduras a Nicaragua no está ahí. Okay. Hay maneras de hacerlo llegar lo más rápido posible. Sí, está bien, gracias. De todos modos, es muy interesante las charlas y pues la retroalimentación. Podré participar en alguna forma después haciendo una pregunta que en realidad sea inteligente, pero muchas gracias, Raúl. No. Su pregunta es muy importante. O sea, ¿cómo tengo libros? Eso sí. Es importante. Claro, sí, de verdad que sí. Pero digo que eso lo podemos hablar ya en otro... Ahí por WhatsApp, si quieres. No, Prabhu. Gracias. Hare Krishna. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Nitai Gorananda, también, que nos permitió este espacio desde ISKCON Buenos Aires. Les agradezco también a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por este espacio. Los que gusten, nos vemos en la tarde con el asunto de la cultura aria y con cómo este señor, Führer, este líder confundido, concebido de cultura aria, y cómo es en realidad la cultura aria en los términos del mismo Bhagavad Gita. Y si quieren ahí el asunto, les dejo el contacto. A ver. Ahí Diego y Mariana pusieron bbtlatino.org para que puedan entrar ahí a la página, y les pongo 429 el teléfono y ya pueden, los que quieren, yo después ya les paso el contacto de Anchi, que ahorita no lo tengo, que es la que me informa todo. Ahí está el teléfono de su servidor, para yo después redirigirlos a la persona que corresponde.
la que manda toda la información. No la tengo que encontrar dentro de mis contactos, si no, no la puedo ver. Angie Bhakti México. Muchísimas gracias por la participación. Que tengan todos feliz fin de semana. Hare Krishna. Buenas tardes. 33997. No. Todavía no lo voy a mover para que lo puedan anotar. 421 Vale. 429 107 50 81. El Deles 107, casi auspicioso, pero no llegó. es 52. Hare Krishna. Mi esposa tenía, yo tengo como un número de activar en un banco que es 48 108 108. Digo, qué bueno que me tocó eso. Pero bueno, voy a reclamar con esto. ¿Por qué no me pusieron 108? Ok, listo, ya voy cortando. Entonces, que tengan buenas tardes, Hare Krishna.